Muchas gracias por la presentación y es un honor estar acá. Yo la verdad que siento que es un lugar muy humilde, pero desde ya les agradezco. Quería un poco, también a partir de lo que dijo Héctor, como hacer una síntesis un poco de lo que trabajamos en ese artículo de Infobae sobre el feudalismo, a partir de detectar que en un tercio de las provincias argentinas se da un fenómeno de permanencia de sus gobernantes en el poder, ya sea a través de reelecciones continuas, con interregnos de familiares suyos, o la designación de delfines políticos que le responden. En la práctica, esos distritos se convierten en bastiones inexpugnables a cualquier intento opositor, algo que debería encender una alerta en cualquier democracia, porque cualquier democracia debería incluir alternancia política y renovación de sus gobernantes. Algunas de las características comunes de estos regímenes, que se puede llamar feudales en la Argentina, en las provincias feudales, es un fenómeno de cancha inclinada, sobre el cual se explayó para entrevistas Carlos Gervasoni, que lo quiero mencionar, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame y director de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Itela, que tiene que ver con esta situación en una competencia de fútbol con condiciones desiguales, desventajosas para uno de los dos equipos, y que siempre beneficia al oficialismo en el poder. Hay elecciones, pero son desiguales, no son tan libres ni tan justas, y siempre las ventajas las tiene el oficialismo de turno. Esta perdurabilidad en los cargos también está atada a la posibilidad de disponer de recursos que hacen que estos regímenes en las provincias sean considerados regímenes rentistas, provinciales, que usufructúan gran parte de los fondos que reciben de la nación. En la Argentina es un sistema republicano y federal, pero muchos de los recursos dependen de lo que la nación le gira a las provincias, particularmente aquellas provincias más pobres o con menos desarrollo, con menos posibilidades de recaudar impuestos propios. Estos recursos le permiten generar una economía eminentemente estatista, un Estado provincial hipertrofiado. ¿Qué hace este Estado hipertrofiado? Aumenta la dependencia, tanto de los empresarios que dependen de un contrato con el Estado local, como de las personas que dependen de un empleo público, como también de los medios que viven de la pauta oficial, y esto conspira mucho contra la prensa independiente en esas provincias. Hay pocos estímulos genuinos al sector privado empresario para, por ejemplo, generar más empleos que no dependan del Estado local. También recursos para la compra de voluntades políticas, las prácticas clientelares que caracterizan estos gobiernos, las entregas de planes de ayuda social a cambio del voto. Esta enorme dependencia económica hace que nadie quiera oponerse, que la oposición de alguna manera quede en una situación de debilidad, silenciada en medios locales por miedo a perder la publicidad oficial, y también empresarios que no quieren apoyar otras candidaturas que no sean las del oficialismo por miedo también a represalias. Esto se complementa con una paradoja. En estos distritos hay pobreza elevada y desarrollo humano en sectores importantes de la población. Institucionalmente, si hacemos un repaso rápido, se repite la difusa división de poderes. La justicia y el poder legislativo son vistos como estorbos para la perpetuación de los gobernantes. La justicia está cooptada, permite la impunidad de los que están en el poder. El caso que mencionaba, bueno, Armando Valladares en su exposición en Santiago del Estero, que justamente fue desalojado, las tierras de él, era del presidente del tribunal de Santiago del Estero, el máximo tribunal. En el Parlamento o en la legislatura tienen una mayoría, el gobernante, que responde a su mismo signo político, y la oposición no puede de alguna manera cambiar la agenda o implementar cambios a ese sistema de derechos cercenados y falta de libertades. Hay una ausencia de prensa independiente, como mencioné antes, falta de transparencia en los recursos estatales y en la rendición de cuentas, y un muy limitado e inexistente acceso a la información pública, que yo como periodista lo he experimentado con mis colegas con el que escribimos el artículo, Iván Ruiz y Sandra Crucianelli. Es casi imposible acceder a información que debería no solo ser pública, sino estar online, como sí sucede con otros distritos. Y a esto se suma también las situaciones de abuso de poder y manejos discrecionales en todas las esferas que afectan el Estado de Derecho, como ya se viene mencionando. Y a esto se suma casos de violencia institucional por parte de la policía no esclarecidos, que de alguna manera agravan la situación. Mariel, te queda un minuto.
Perfecto, va a ser muy rápido. Yo me gustaría solo enumerar muy rápidamente 4 modalidades que identificamos. Uno es el intercambio de poder entre una pareja matrimonial, o sea, entre el caso de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, que asumió en 2005, estuvo 2 años, como después la Corte Suprema de la Nación le prohibió un tercer periodo que no estaba habilitado en la Constitución provincial, fue su mujer la candidata y luego él pudo volver. En el mientras tanto, la mujer fue presidenta provisional del Senado y luego él también. O sea, hubo una alternancia del poder a cargo del poder provincial y en un organismo como el Senado de la Nación muy relevante por su cercanía con Cristina Kirchner. Este es uno de los casos. Otro de los casos emblemáticos es la misma persona en el poder, que es el caso de Formosa, Gildo Infran, que lleva 7 mandatos consecutivos, 28 años en la gobernación, más otros 8 previos como vicegobernador. Formosa solo conoce a Gildo Infran, 36 años consecutivos, el periodo más largo ejercido por un mandatario sin interrupciones desde el regreso de la democracia en 1983. Después, lo voy a decir muy breve por el tiempo, pero la alternancia entre hermanos, el caso de Rodríguez A., Adolfo y Alberto, y en el medio interreños de delfines políticos que le responden y que cuando no le responden automáticamente, digamos, son corridos de la escena de la cumbre del poder político. El caso de Santa Cruz, los Rodríguez A. en San Luis, y Santa Cruz con el expresidente Néstor Kirchner, primero como gobernador 12 años, después de haber sido intendente de la capital provincial. Luego hubo 3 mandatarios que eran, digamos, aliados y muy fieles seguidores del kirchnerismo, hasta que uno manifestó su desacuerdo y tuvo que renunciar, y luego asume su hermana en 2015 y fue reelecta en 2019. O sea, entre los dos suman 20 años. Hay otros casos que a veces ponen a delfines políticos y no es un mismo mandatario, pero que en la práctica implica que los poderes provinciales se concentran en una figura, lo cual es sumamente riesgoso, y nosotros como periodistas, como un medio nacional como Infobae, tenemos el deber y la obligación de exponerlos, porque muchas veces la prensa local no puede. Cuando uno habla con colegas de esas provincias, dicen, nosotros no podemos publicarlo, ni siquiera lo sabemos. Entonces ahí me parece que hay un rol clave de un medio como Infobae en exponer estas situaciones.